Y estoy contento que están junto con nosotros hoy para alabar y glorificar el santo nombre. Hay que poner el PowerPoint. Sí, está abierto ya. Sí. Mientras tanto que pone el PowerPoint, vamos a orar. Padre nuestro, Señor, en esta mañana, Señor, que vamos a abrir tu palabra. Señor, toma control, Señor, de nuestras mentes, Señor, y abre nuestro entendimiento así que podemos comprender, Señor, lo que está escrito. Señor, guíame, Señor, para presentar tu palabra tal como es en las Sagradas Escrituras, Señor, y que eres tú, Señor, que habla a través de mí, y no yo, Señor. Escóndeme tras de ti, oh Padre, así, Señor, que tu palabra pueda llegar a cada un corazón de acuerdo a sus necesidades. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 2 de Filipenses. Sí, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 2. Ok. Sí, todo el mundo lo tiene. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Ok. ¿Cuál es el título del tema que vamos a estudiar en esta mañana? Déjame ver las voces. Déjame escuchar las voces. ¿Ah? ¿Qué vamos a estudiar? Ok. ¿Cuál tú deseas tener esta mañana? ¿Ah? Del cordero, ¿no? De la bestia suena feo, ¿no? Suena malo. Pero en esta mañana vamos a estudiar ese tema, porque recuerda que Dios desea para que cada uno de nosotros pueda ser salvo. Y por eso Dios en estos últimos tiempos nos habla de tal forma que nosotros podemos poner de acuerdo con Él. Si realmente quieres ser salvo, tenemos que obedecer la palabra de Dios tal como es escrito. Ok, vamos a leer Filipenses 2, capítulo 2, hermano. Completad mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ok, o sea, Pablo está diciendo, completad mi gozo. Ok, vamos a leer 1 a 4. Yo creo que tenía que leer 1 a 4 primeramente, para tener el contexto. 2 mismo, 1 al 4. 1 al 4. Sí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y misericordias, completad mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimándoos uno a otros como superiores a sí mismo, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Amén. Qué bonitas palabras de Pablo, ¿no? Pablo aquí está hablando con la iglesia allá de Filipos, como dice aquí. O sea, Pablo y Timoteo estaban con ese pensamiento y mandó una carta para esa iglesia. Ahora, la misma cosa que ha dicho Pablo aquí, sabemos que la Biblia es la palabra viva de Dios. O sea, cuenta para cada uno de nosotros hasta en ese tiempo. O sea, Pablo dice a la iglesia de Filipenses, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. O sea, Pablo dice, ok, completad mi gozo, creyentes, cristianos. ¿Es verdad? Y ahora la misma cosa, Dios está diciendo hoy a nosotros, que Dios quiere que nosotros completemos su gozo. Ahora, Pablo, en el versículo 5 en adelante, nos da un ejemplo de nuestro máximo ejemplo, que es ¿quién? Cristo Jesús. Aquí Pablo explica cómo Jesús ha vivido
para que nosotros tomamos ese ejemplo y lo aplicamos en nuestra vida. Versículo 5, hermano. Haya Adelante. pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Ok, Jesús. ¿cuál es el sentir de Cristo Jesús? Versículo 6 en adelante. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. 7. Sí, sigue leyendo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. O sea, Jesús tomó la naturaleza humana, vivió entre los seres humanos que él mismo creó. O sea, Dios creador bajando hasta la posición del hombre para salvar al hombre. Pero no simplemente él vino, murió en la cruz y listo. No, él era un ejemplo. Por eso Pablo lo cogía aquí en versículo 6 en adelante, mostrando cómo era Jesús, siendo Dios, pero bajó, se humilló por completo para salvar a los que están más abajo. O sea, Pablo está diciendo que haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir? El sentir de humillarnos. Muchas veces sentimos que somos más altos que el otro. Pero Pablo está diciendo, recuerda cómo vivió Jesús, siendo Dios, bajando por completo para salvar al ser humano. Ahora la pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú que piensa que tú eres más que yo? Y viceversa. Nosotros somos en el mismo nivel y Dios mismo bajó para ser a más bajo nivel para salvar a nosotros. Y muchas veces pensamos que somos grandes, pero mira lo que pasa, como Jesús humilló completamente, ¿qué hizo el Padre? Versículo 9, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Qué humillación, ¿no es verdad? O qué amor podemos ver en estos versículos, cómo podemos ver cómo Dios mismo bajó a nuestro nivel. Y tú sabes lo que dice hermana White, tomó la misma naturaleza de nosotros. ¿No es verdad? No una naturaleza más allá de nosotros, no, tomó lo mismo para vencer el pecado en ese cuerpo. Jesús era un ejemplo en toda, ¿cómo dice? En toda parte. En toda parte, no. ¿Cómo dice? Todo sentido. En todo sentido. Gracias, hermano. Así mismo, Jesús era un ejemplo. Mira lo que dice hermana White. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si os esforzáis con toda humildad por comprender cuál es el sentir de Cristo, no seréis dejado en oscuridad. Jesús dice, el que me sigue no anduviera en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Juan 8, versículo 12. Correcto. O sea, hermano, va a estar diciendo, si esforzáis. O sea, no es algo ligero, es algo, vivamos fácil, vivimos como vivimos. No, si esforzáis, si uno busca, uno trata de ver, bueno, ¿qué hay en Cristo? Cómo Él vivió, preguntando, contemplando a Jesús, uno puede comprender entonces que hubo en el mente de Cristo Jesús. O sea, por eso, hermano, White dice, si os esforzáis, con toda humildad, por comprender cuál es el sentir de Cristo, no seráis dejados en qué? En oscuridad. Por eso, mis hermanos, muchas veces estamos en oscuridad. ¿Por qué? Porque no vemos o no tratamos de comprender
que hubo en la mente de Cristo Jesús. Y cuando uno busca, como dice hermano White, cuando uno se esfuerce para comprender qué hay en la mente de Jesús, esa persona va a caminar ¿en qué? En la luz, como dice Juan 8:12. De otro modo está caminando ¿en qué? En tiniebla, en oscuridad. Ok, muy bien. Vamos a seguir viendo lo que dice esto. Vamos conmigo en Lucas 18, versículo 26 hasta 29. Vamos a ver. Lucas 18. Ok. Sí, 21. 21. Bueno, disculpe, 26. 29. Ok. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién entonces podrá ser salvo? Y él les dijo, lo que es imposible con los hombres es posible con Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que nadie que haya dejado casa, padres o hermanos o esposa o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más de ese tiempo y en el mundo venidero la vida eterna. Amén. O sea, los discípulos han dicho a Jesús, pero hemos abandonado a todos para seguirte. Es verdad, pero una de las características es, o uno de los pensamientos de Jesús es, como dice el versículo 7 de Filipenses 2, Él despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. En otra palabra, Jesús abandonó la gloria. Él vino aquí abajo. Una de las cosas que hubo en la mente de Jesús es, para salvar hay que abandonar. Él tuvo que venir aquí abajo. Y la misma cosa, si nosotros queremos ser salvos, ¿qué tenemos que hacer? Abandonar las cosas que sabemos que están en contra de Jesús. Hay que abandonar algunas cosas, o mejor dicho, todas las cosas que nos apartan de Jesús, o que nos estorba a seguir a Jesús completamente. Si alguien tiene cosas, o si yo tengo alguna cosa aguantado ahí, yo no puedo tener la mente completa de Jesús, o el mismo sentir. O sea, yo tengo que abandonar las cosas que me están estorbando. Ok, vamos a seguir leyendo aquí. Dice, ¿qué debe ser cada uno de nosotros cuando fuimos bautizados? Cuando fuimos bautizados, ¿qué dice la Biblia? Vamos conmigo en 2 Corintios 5:17. ¿Qué somos? Yo no estoy escuchando. Nueva criatura somos. Léelo, hermana. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ok. O sea, las cosas viejas, cuando uno fue bautizado, uno ha bautizado, las cosas del mundo tienen que quedar atrás. Y nosotros tenemos que aspirar, como sigue diciendo, las cosas que son, como dice, aspirando por lo que hay adelante. ¿No es verdad? Por eso que le dice, siendo en Cristo, tenemos que tener el mismo pensamiento, el mismo carácter que Jesús tuvo. Ahora muchos de nosotros dicen, pero es difícil tener la mente de Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza pecaminosa, constantemente pensamos mal y todo eso. Ahora, ¿cómo podemos tener la mente de Jesús? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Algo imposible? ¿Algo por simplemente decir? No, Pablo paró, mandó una carta a la iglesia de Filipenses diciendo esto. O sea, si Pablo ha dicho sí, escrito sí, es porque él, como dice, que me han lo que tú visa. ¿No es verdad? Así es. Ahora vamos a seguir leyendo. Vamos en 1 de Pedro 5:6 y vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro.
¿Sí? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos, ¿no es verdad? Ahora Jesús se humilló hasta lo máximo. Filipenses 2. Hubo en nosotros el mismo sentir que hay en Cristo Jesús. O sea, Jesús se humilló hasta lo máximo. Vamos conmigo en 1 de Juan, versículo 4, capítulo 4, versículo 8. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 8. ¿Qué dice ahí? ¿Qué? Sí. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ok. El que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. O sea, una de las cosas en Cristo era el amor por la humanidad. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Qué tenía Cristo? Amor. Ahora, no un amor porque un amor de negocio. Si tú me das, yo te doy. ¿No es verdad? Un amor hasta lo máximo, que hace que cuando Jesús, sabiendo que Judas lo va a traicionar, Él lo amó. Todavía estaba llamando al corazón de Judas, sabiendo lo que Él va a hacer. Es verdad, sabiendo que Pedro lo va a negar 3 veces, Jesús lo sigue amando. Y cuando Jesús estaba en la cruz, diciendo, perdónalos, porque no saben lo que hace. O sea, las mismas personas que colocó Jesús en la cruz. Jesús dice, perdónalos, porque no saben lo que hace. ¿Qué amor, no es verdad? Hay en vosotros, pues, ¿qué? Este sentir que hubo en ¿quién? Cristo Jesús. O sea, ¿qué tenemos que tener nosotros? El amor. 1 de Corintios 13, ¿no es verdad? Y también tenemos que hacer ¿qué? Humillarnos hasta lo máximo. Y nosotros sabemos muy bien que tenemos mucho problema con eso. ¿No es verdad? De humillarnos, de amar unos a otros. Tenemos mucho problema como iglesia de Dios de amar unos a otros. Y muchas veces se nota. ¿Por qué la persona se fue? Porque tal persona me hizo eso. Por falta de amor, muchas personas abandonan la fila. Y por medio de amor, muchas personas pueden agregar a la iglesia. Pero la razón por qué no hay muchas personas que entregan es la razón porque no amamos como debe amar a uno a otros. Eso es lo que está diciendo la Biblia. O sea, para hacer la gozo completo de Pablo y de Jesús, tenemos que humillar a nosotros mismos. Ok, vamos a seguir leyendo en adelante. 1 de Juan 2:6. Vamos a ver lo que dice aquí. 1 de Juan 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ok, o sea, si decimos ¿sí? que somos cristianos, que somos adventistas del séptimo día, que somos el pueblo verdadero, tenemos que andar como Jesús anduvo. Porque muchas veces decimos, guardamos el sábado, guardamos los mandamientos, cuando en realidad no estamos guardando. Porque Jesús lo resumió en 2, ¿no es verdad? Amar a Dios con toda nuestra alma y corazón, y amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la ley de Dios es una ley de amor. Y muchas veces estresamos en el sábado, el 4º mandamiento, para decir somos el pueblo verdadero, cuando ni siquiera somos hijos de Dios. Porque un hijo de Dios hay que tener el pensamiento de Jesús. El pensamiento de Jesús es amor. Se humilla completamente. No hay pensamiento de que yo soy más que el otro. Ahora, en el principio había una cosa ahí en la pantalla. ¿Puede traducirlo para mí, lo que dice el presidente? Okay. Hago lo más, ¿no? Sí. Sí. Casi toda la gente te para como adversario. No, puede pararse como adversario. Ok.
Pero si tú quieres probar a una persona, un carácter de una persona, dale el poder. Ok. Y hemos visto eso, mis hermanos, que es verdad. Cuando una persona sube de puesto, piensa que es lo más que todo. ¿Es verdad? Pero Jesús, teniendo el puesto de creador, bajó completamente. La pregunta vuelve, ¿quién eres tú? ¿Y quién soy yo? Para pensar que yo soy más que el otro. ¿No es verdad? Ok, vamos a seguir para ver. Pregunta cómo anda Jesús. Ok, vamos a leer el matutina, parte del matutino, ser semejante a Jesús. ¿Qué dice? Ser semejante a Jesús. Ser semejante a Jesús. Esta es la meta expuesta por Juan el Amado. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primero de Juan 2:6. Y Pedro declaró, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Primero de Pedro 2:20. Ok, es cierto, ¿no es verdad? Aquí podemos ver entonces qué es o qué significa ser cristianos verdaderos. No solamente con el nombre adventista del séptimo día. Eso no significa nada si no tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿No es verdad? Entonces sigue diciendo aquí, hermano White, ¿qué dice? Hablen como Cristo habló, trabajen como Cristo trabajó. Debemos mirar a Cristo y vivir. Al contemplar su hermosura, desearemos practicar sus virtudes y su justicia. Ok, o sea, si queremos hablar de alguien, podemos hablar de quién? De Jesús. Si queremos imitar a alguien, tenemos un ejemplo para imitar. Jesús. Por eso Pablo explicó a la iglesia de Filipenses, allá, Pablo y Timoteo era de un acuerdo y estaba diciendo al pueblo qué tiene que tener en medio de nosotros. El mismo amor, el pensamiento de Jesús, o sea, el carácter de Jesús tiene que ser manifestado en la iglesia de Dios. Ahora, pregunta sincera. ¿Estás viendo que el carácter de Jesús está siendo manifestado en la iglesia de Dios hoy? Sinceramente, ¿estás viendo eso? ¿Por la mayoría parte? No. Tenemos que ser sinceros. Porque si no reconocemos, Dios no puede transformar, no puede transformarnos. Porque muchas veces queremos hablar bonita, ¿no es verdad? Diciendo la cosa bonita cuando realmente no son. Y Dios nos está llamando. O sea, al contemplar su hermosura, desearemos a practicar sus virtudes y su justicia. Ahora, la pregunta viene. Entonces, hay gente que ve esa cita de hermana White y dice, ¿tú ves? La gente tiene que ver a Jesús, no a mí. Pero nosotros tenemos que ver a Jesús, que estamos en Cristo. Pero los de afuera tienen que ver a ti. Porque todavía no conoce a Jesús. Él tiene que ver las características del Cordero en tu vida. Yo vuelvo y repito. Nosotros que estamos aquí tenemos que ver a Jesús. Pero los de afuera tienen que ver a nosotros para así poder ser transformados por el amor de Jesús que fluye a través de nuestra vida. ¿Está correcto? ¿Está comprendido eso? Ok. Entonces no diga nada más después de hoy. No ve a mí, ve a Cristo. La gente tiene que ver a ti para seguir a Jesús que tú sigues. ¿No es verdad? Ok. Vamos a leer la nota. Todos nosotros tenemos defectos en nuestro carácter. Okay. Tenemos también temperamentos diferentes con otros, pensamiento diferente, pero es la voluntad de Dios que podemos llegar de tener el carácter de Jesús. Ok. Entonces eso es cierto, ¿no es verdad? Tenemos defectos en nuestros caracteres. ¿No es verdad? Pero tenemos que ser transformados en el carácter de Jesús. ¿Verdad? Cuando Jesús te llama tal como tú eres. Jesús no pares de lejos diciendo, no, cámbiate primero y luego sigue a mí. No, Jesús dice, venga a sí mismo. Entonces yo tengo el poder de transformarte.
Recuerden María Magdalena, él vino tal como era, sucio, en pecado como era, pero después Jesús lo transformó y luego Jesús ha dicho a María Magdalena, vete y no peques más. O sea, de ahora en adelante tú tienes que ser una criatura nueva. Las cosas que estaban en pasado tienen que quedar ahí. Sí, tú eras un prostituta, sí, ellos se hallaron en acción, sí, pero ahora en adelante, nueva criatura es. Por eso María Magdalena era así, pero después no era más. Nosotros también, cuando Jesús llamamos o hemos llamado, quizás tenemos defecto en carácter, estamos hablando mal, estamos haciendo chisme, estamos toda la cosa mala, pero cuando vinimos a Jesús, tenemos que ser transformados en el carácter de Jesús. Por eso Pablo dice, haya pues, termínalo. El mismo, ok, o sea Jesús en Génesis 1:26 nos hizo ¿qué? Conforme ¿qué? Su imagen, ok, o sea, nosotros después del pecado, Adán y Eva pecaron y luego tenemos esa naturaleza después del pecado, pero Jesús quiere llevarnos de nuevo ¿a dónde? Al comienzo, back to Eden, ¿no es verdad? Regreso a Edén, a tomar ¿qué? La imagen y la semejanza de Dios. El pecado en verdad ha corrompido muchas cosas, ¿no es verdad? Pero Dios está llamando a transformación, cambio de qué? Carácter, de vida, de hábitos en nuestra vida. O sea, nosotros tenemos que ser transformados ¿en qué? En la imagen del Dios que nos creyó. Haya pues en vosotros el mismo sentir. ¿Qué dice, hermano? Nota, la preocupación de Pablo y Timoteo era que podemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo. La preocupación, o sea, el deseo, hacer mi gozo completo. Eso era lo que ellos predicaban también. ¿No es verdad? Por eso la predicación del Evangelio tiene una línea. No tenemos que predicar y hablar lo que nosotros da la gana. Tiene una línea. El Evangelio tiene que llevarnos a una transformación. Eso era el meta. Eso es la meta. ¿No es verdad? No para traer la gente bautizando, quedando lo mismo. No, el Evangelio tiene que ser predicado con poder para llevar a la gente y nosotros mismos a la transformación. Pero mire aquí lo que dice. Muchos de nosotros conocen a Pedro, ¿no es verdad? Y sabemos que Pedro tenía un carácter violento. Cuando cogieron a Jesús en Getsemaní, ¿qué hizo Pedro con el soldado? Quitó su oreja, ¿no es verdad? A Pedro también recordamos que cuando Jesús estaba ahí para ser juzgado, él negó a Cristo. Sabemos que también Pedro tenía un carácter de siempre estar delante de todo. ¿No es verdad? Jantje de vorste, como dice en holandés. Siempre adelante. Siempre rápido para hablar. ¿No es verdad? Eso era el carácter de Pedro. Pero Jesús lo llamó así, sí. Con ese carácter. Pero luego Jesús ha dicho, después que viene la prueba, aposenta mis ovejas. O sea, Pedro tiene que pasar por ese fuego de prueba para ser transformados, polido como oro, ¿no es verdad? Pasar en el fuego para ser transformado, porque el oro, ¿cómo se prueba el oro? Por medio de fuego. También sabemos de Judas. Jesús lo llamó tal como era, pero Judas se transformó. Pedro transformó, sí, malo como él era. ¿No es verdad? Recordamos también con Juan y Santiago, dos hermanos, que Jesús lo llamó. ¿Cuál es su sobrenombre? Hijo de trueno. Cruel, ¿no? Hijo de trueno, para saber cómo era ese hombre cuando Jesús lo llamaron. Pero el mismo Juan, ¿en qué transformó? El discípulo del amor. O sea, no quedó lo mismo, ¿verdad? Cuando Jesús lo llamó hijo de trueno, pero ahora discípulo de amor. ¿Tú ves? Cuando Dios nos llama, tiene que tener una transformación.
No podemos quedar lo mismo, año dentro, año fuera, el mismo carácter, o algunas veces peor. Tiene que tener cambio. ¿Qué dice, hermano? Preparado en las oficinas del Patrimonio White, está designado para ayudar a los lectores a fijar sus ojos en Jesús, observando cómo vivió, estudiando sus actitudes y prácticas y animándolos a seguir su ejemplo. ¿Cuán importante fue la oración en su vida? ¿Cómo se relacionó con los escritos inspirados? ¿Cómo usó su tiempo y otros talentos dados por Dios? ¿Cuál fue su actitud hacia el mundo natural, hacia la ley moral y hacia el sano vivir? Las lecturas diarias están agrupadas alrededor de estos y otros temas prácticos, mes por mes, ayudando a dejar bien sentado que la salvación involucra mucho más que simplemente decir creo. Significa amarle, obedecerle y tratar de ser semejante a Él. Amén. Aquí podemos ver, es no simplemente yo creo, pero seguir en las pisadas de ¿quién? De Jesús. O sea, tenemos que contemplar día a día a Jesús. Todavía haz de eso nuestro trabajo. Contemplar, mira, cuando tú ves que Jesús ama a alguien, tú dices en tú mismo, tú hagas la oración, Señor, ayúdame a amar. Cuando Jesús trató con uno que estaba listo para traicionarle, Jesús lo amó. ¿No es verdad? Jesús lo amó. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pero ¿qué más hubo en la mente de Jesús? Vamos a leer Juan 4:34. Vamos a ver qué más hay en la mente de Jesús. Aparte del amor, aparte de humillación total, ¿qué más hay en la mente de Jesús? Juan 4, versículo 34. ¿Qué más hay en la mente? Léelo, hermano. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ok, o sea, la comida de Jesús es hacer la voluntad del Padre, de aquel que envió. O sea, nosotros tenemos que tener en nuestra mente para hacer la voluntad de ¿quién? La Padre. O sea, ¿Jesús hizo su propia voluntad? Pregunta. No, sino ¿de quién? Esta era su comida. El comida es algo que todos los días necesitamos, ¿no es verdad? O sea, todos los días Jesús estaba haciendo la voluntad no de Él, sino del que le envió. Juan 6:38, ¿qué dice ahí? ¿Sí? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de quien me envió. Ok. Lee el versículo otro también, que sigue. 39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado, no pierdo yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Okay. O sea, Jesús hubo en su mente para no perder ninguna de las ovejas que Dios ha puesto bajo su cuidado. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Que nosotros tenemos que cuidar de uno. No es verdad, no a maldecir a otros, a no tratar mal a otros, sino de cuidar para que esa persona también un día puede ser salvo. ¿Lo has visto hoy que hay en la mente de Jesús? Para que nadie se pierde. O sea, no es la cuestión de estar aquí delante a predicar por predicar, sino para ver que todo puede ser listo para la venida de Jesús. Esto hubo en la mente de Jesús. Juan 9:4. Vamos a leer Juan 9, versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede obrar. Ok, o sea, mientras dure el día, dice Jesús, yo trabajo. No es verdad, porque la noche viene donde nadie puede trabajar. Y la pregunta es, mis hermanos, ¿la noche está viniendo? ¿Estamos viendo con las profecías está cumpliendo? O sea, la noche está encima de nosotros.
O sea, mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos, ver, o mejor dicho, ayunar, orar, pidiendo, Señor, dame parte de tu amor, para que yo pueda amar a mi prójimo, comenzando con los hermanos de la iglesia. O mejor dicho, empezando en la casa, luego para la iglesia y luego para afuera. Porque muchas veces queremos salir afuera a evangelizar, siendo que nuestra casa es, como dice, arriba abajo. ¿Es verdad? Y luego tenemos problemas con hermanos dentro de la iglesia, pero quiere llevar otros hermanos nuevos en la iglesia. ¿Cómo eso? ¿No es verdad? Sí, que a los que están dentro de ti mismo, tú tienes problema. Ahora tú vas a meter otros para después tú peleas con los otros hermanos también. ¿No es verdad? Y yo he visto, mis hermanos que fue bautizado y luego abandonó la iglesia. ¿Por qué? Porque problemas con hermanos. Por eso, mis hermanos, haya pues, termínalo, el mismo Sentir. Ok, muy bien, vamos a ver lo que dice Pablo, hermano. 2 Timoteo 3:5. Sí, Teniendo apariencia de piedad, religión, pero habiendo negado su poder, ok, a los tales evita. ok. Pablo está diciendo que en el último tiempo va a haber gente que tiene que apariencia, ¿no es verdad? Muestre algo, pero realmente no son. Y Dios nos está llamando nuestra atención. Mis hermanos, déjame decirlo clarito como es. Nosotros muchas veces fingimos, ¿no es verdad? Paramos delante, quizás haciendo lo que sea, ¿no es verdad? Predicando, cantando, haciendo todas las cosas en la iglesia, pero apariencia. La verdad mismo no tenemos el mente de Cristo. Por eso no amamos, por eso no cuidamos uno a otro, por eso no humillamos, porque tenemos que la apariencia de religiosidad. Y Dios nos está diciendo que cuando Él venga, o quizá nuestro nombre pase en el juicio, vamos a hallar fallo. Porque tenemos solamente apariencia y no estamos reales en lo que estamos predicando. Vamos conmigo en Juan y vamos a ver Juan 4:22. Vamos a ver lo que Jesús ha dicho a la mujer samaritana. Juan 4:34. 4:34. Sí. 22, disculpe. 4:22 hasta 24. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, Ok. porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ok, ¿qué más? Pues también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Ok. O sea, el Padre ando buscando quiénes. Adoradores, pero que con apariencia. ¿Cuál tipo de adoradores? Verdaderos que hacen qué cosa. Adora el Padre en espíritu y ¿qué más? En verdad. O sea, no es basta decir que guardamos los mandamientos de apariencia. No es basta decir que guardamos el sábado, cuando realmente no estamos en el espíritu. Recuerdo como Juan dice, yo en el día del Señor estaba en ¿qué? En espíritu. O sea, es necesario que adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca el Padre. Ahora la pregunta es, de cuál tú mismo debes contestarte mismo en tu corazón. Yo estoy adorando al Padre, apariencia solamente, o en espíritu y en verdad. Por eso Jesús ha dicho a esa mujer, ustedes adoren ¿qué? Versículo 22. ¿Qué adoren, hermano? Versículo 22. Lo que no sabéis. Ok. ¿Sí? Nosotros adoramos lo que sabemos. Ok, está bien. O sea, ustedes adoren lo que no. Sabéis. Ahora, ¿qué dice Juan? Juan ha dicho que si uno no ama, ¿no hace qué? No conocen a Dios.
Por eso, si uno no tiene el amor o no ama, adoran lo que no conocen. Porque Dios es amor y los que dicen que sirven a Dios tienen que amar. Por eso Pablo, Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, o hubo en Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, falta de amor te pone con nosotros, estamos viviendo aquí, haciendo ¿qué? Solamente apariencia, solamente un show, ¿no es verdad? Y para hacer show podemos ir a cualquier club, ¿no es verdad? Club de Pathfinder, club de dama, es lo mismo. Pero aquí Dios espera de nosotros que tenemos la verdadera adoración. ¿Qué más dice, hermano, hoy? Cuando se produce el fruto, inmediatamente Él se mete en la hoz, porque la cosecha ha llegado. Cristo está esperando con ansia el deseo de la manifestación de sí mismo en su iglesia. ¿Sí? Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, entonces Él vendrá a reclamarlo como suyo. Ok, o sea, la razón de la demora de la venida de Jesús, aunque Jesús tiene su fecha, pero la razón de la demora es que cuando Jesús ve en su iglesia, en la iglesia adventista del séptimo día, Él no ve su carácter reflejando en los miembros. ¿No es verdad? Aquí está diciendo, cuando el carácter de Cristo se reproduzca, ¿qué? Perfectamente, ¿en quién? En su pueblo. Entonces Él vendrá y hacer ¿qué? Reclamarlo como lo suyo. Mira, por la razón que Dios es amor, todavía no ha venido. Porque Él sabe que ahora tú y yo no reflejamos el carácter de Jesús. Por eso Jesús está demorando. Cristo está esperando ¿con qué? Con ansia, con anhelo, el deseo de la manifestación de sí mismo en su iglesia. Qué palabras de hermano White, ¿no es verdad? Bajo la inspiración. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos despiertos? ¿Sí? No es tiempo para dormir. La noche viene donde nadie puede trabajar. Pero mientras dure el día, tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que trabajar. Ahora la felicidad, dice hermano White, es el resultado de la santidad y la conformidad con la voluntad de Dios. Los que desean ser santos en el cielo, léelo para mi hermano, la siguiente parte. Los que desean ser santos en el cielo deberán primero ser santos en la tierra. Ok, espera. Hay gente que dice, no, nosotros no podemos ser santos. Y muchas veces tú escuchas a alguien dice, pero yo no soy santo. Yo no soy un santo. ¿Ah? Pero tú debes ser un santo. Eso es lo que dice la Biblia. Aquí está la paciencia de quienes. De los santos que hacen ¿qué? Guarda los mandamientos de Dios y tenga testimonio de Jesús. O sea, nosotros aquí abajo, en esta tierra, debe ser ¿qué? Santos primeramente aquí abajo y luego podemos ser ¿qué? Santos en el cielo. Pero cuando dejamos esta tierra, llevaremos nuestro carácter con nosotros. Ahora, ¿por qué Jesús ha expulsado a Satanás del cielo? ¿Por qué? Porque su carácter era de orgullo, ¿no es verdad? No quería bajar. Ahora, ¿tú crees que Dios va a echar un Satanás con otro nombre allá en el cielo? Es aquí abajo donde Dios quiere filtrar, sacar todo el sucio de nuestro sistema. Por eso Él dice, los que desean ser santos en el cielo, tú debes ser santo aquí abajo, deberían primero ser santo en la tierra. Ahora estoy yo que está diciendo esa cosa. ¿No es verdad? Por eso no puede haber pecados presentes en nuestra vida. 1 de Juan 3:11, no vamos a leer todo, pero léelo en la casa ese pedazo. Y léelo con cuidado. ¿No es verdad? Vamos a seguir para ganar el tiempo. Ok. O sea, lee esa parte en la casa. 1 de Juan 3. Sí. 3 hasta el 11. Ok, vamos a seguir, hermana. ¿Qué dice?
Cuando se produce el fruto, inmediatamente Él se mete en el hoz, porque la cosecha ha llegado. Cristo está esperando con ansia el deseo de la manifestación de sí mismo en su iglesia. Sí, ¿Sí? sigue. Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, entonces Él vendrá a reclamarlo como suyo. Ok, hemos leído 2 veces, pero está bien, para penetrar en nuestra mente. Sigue leyendo. Cristo busca reproducirse en los corazones de los hombres y lo hace a través de los que creen en Él. El objeto de la vida cristiana es dar frutos. La reproducción del carácter de Cristo en el creyente para que pueda reproducirse en otros. ¿Tú ves la cita? Yo digo que nosotros aquí tenemos que contemplar a quién. Cristo. Pero los de afuera, ¿quién tiene que contemplar? Nosotros, Cristo a través de nosotros. ¿No es verdad? O sea, el diablo ha metido pensamientos erróneos en nuestra iglesia, en nuestra mente. Para que nosotros decimos, pero no somos santos. Yo no soy un santo. No, pero yo no puedo transformarme ahora. Yo sabe que yo tengo la naturaleza mala, por eso yo acto así, por eso yo hablo, por eso yo levanto mentiras. Dios sabe, pero yo tengo el carácter. No, Dios dice ahora tenemos que ser transformados por el poder que hay en Cristo Jesús. Mira lo que dice Pedro. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ok, que Dios nos está llamando para ser santo. Ahora, santo no es un muerto. Santo es una persona vivo que viva o anda en las pisadas de Cristo. ¿Qué dice el siguiente? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5. Ok, ahora alguien dice, pero no podemos ser perfectos. No podemos ser, porque somos seres humanos caídos. Pero la escritura dice, por tanto, sed vosotros ¿qué? Perfectos como vuestro Padre. Ahora uno le pregunta, pero ¿cómo así? ¿Cómo yo puedo ser como el Padre? Pero la perfección, mis hermanos, tenemos que verlo no en el sentido que no podemos hacer ninguna fallo como Dios. Ningún fallo. Porque Dios no hace fallo. Todo es perfecto, exacto, a tiempo, perfecto. Pero el perfecto que dice aquí es perfecto en carácter de reflejar a Cristo Jesús. Vamos a ver. ¿Usted cree eso? ¿Que puede ser posible? ¿Sí? ¿O dudamos? Muchas personas dicen, pero mira, Romanos capítulo 7 dice que Pablo trató ¿cómo dice? La cosa buena que yo quiero hacer, dice Pablo, no lo hago, más la cosa que yo no quiero. Hay 2 leyes que viven en mí. ¿Es verdad? La ley de Cristo y también la carne. Y muchos citan esa parte diciendo que Pablo mismo no superó eso. ¿No es verdad? Pero vamos conmigo en 2 Pedro capítulo 3. Y vamos a ver si en verdad podemos usar este versículo para decir que no podemos ser transformados. 2 Pedro 3, 15 a 16. ¿Qué dice? Y considerad la paciencia de nuestro Señor por salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ok, o sea, aquí en Romanos 7 también, y dice Pablo mismo no alcanzó. Pablo mismo está diciendo que él tiene una batalla en su mente y siempre el mal vencerá, pero al final le da gracias a Dios. Mis hermanos, ese capítulo muestra una realidad, sí. Pero Pablo mismo termina el capítulo dando gracias a Dios. Porque no es mi propia justicia, esa es la cosa. No es mi propia justicia, sino nosotros tenemos que ser cubiertos para justicia de ¿quién? De Cristo, que Él sí es perfecto. Que Él sí no pecó. Nosotros todos fallamos.
pero nosotros tenemos que ser cubiertos para la justicia ¿de quién? De Cristo Jesús. Esa es la ropa blanca que Jesús quiere vestirnos. O sea, el perfecto que tenemos que ser es de ser vestido con la justicia perfecta de Cristo Jesús. Pero para ser vestido tenemos que contemplarlo así, día a día, para ser transformado en su carácter. ¿No es verdad? Viviendo, haciendo malo, no podemos ser o decir que somos o tenemos la justicia de Cristo. ¿Qué dice? Existe una estrecha simpatía entre lo físico y lo moral. Ok, espera. Hay muchas personas que dicen, pero yo he tratado, pero nunca yo he llegado a tener el carácter de Jesús. Yo oro, pero siempre yo quiero lo mismo. ¿Cuál es la razón, hermano? Una de las razones, léelo. ¿Léelo de nuevo? Sí, léelo de nuevo. Existe una estrecha simpatía entre lo físico y lo moral. El estándar de la virtud es elevado o degradado por los hábitos físicos. Cualquier hábito que no promueva la acción saludable en el sistema humano degrada las facultades superiores y más nobles. Los malos hábitos de comer y beber conducen a errores en el pensamiento y la acción. La complacencia del apetito fortalece las propensiones de los animales, dándoles el predominio sobre los poderes mentales y espirituales. Ok, o sea, nuestros mal hábitos de comer y de beber producen en nosotros el carácter animal. Por eso muchas veces no podemos vencer porque tenemos el mal hábito de comer y beber. Por eso hay una cita que dice, el pastor que come carne no puede parar ahí arriba. Hay una cita, conocemos esa cita, ¿no? Ok, búscalo en Google y tú vas a leerlo. O sea, porque él tiene que apacentar las ovejas. Y muchas veces leemos esa cita y dice, no, skip, sáltalo, para no ofender a nadie. Pero tenemos que decir las cosas como son. Si queremos cambio entonces. Si queremos, tenemos que, Jeremías 6:16, ir a los sendas antiguas. Si realmente queremos cambio. Porque muchas veces decimos, no puedes decir eso para no ofender el liderazgo. No, si tú tienes que decir algo, dílelo. ¿No es verdad? Espérame un ratito, espérame. Ok, vamos a leer eso. Yo vengo por ti. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Ok, ahora, la otra pregunta, la otro problema hay, que hay gente que cree que ya son viviendo en el cielo. ¿No es verdad? Y son más que los otros. Porque yo no sé qué, yo no sé torno, yo no roba, yo da mi diezmo, yo doy mi ofrenda. Pero Dios dice, a través de ese escritor, Pablo, dice, pues el don de Dios no por obras, para que nadie se glorie. O sea, si yo llego a alturas altas en cristianismo, en santificación, la verdadera naturaleza no anda diciendo que yo soy bueno. ¿No es verdad? Porque no puedo gloriarme, porque es gracias a Jesús que yo soy transformado. Por eso yo no voy a leer todo eso, pero sabemos que en las características de la bestia, tú puedes ver rebeldía, ¿no es verdad? Malicia, envidia. ¿Qué más hay en la característica de la bestia? ¿Qué más hay? ¿Estamos despiertos? Engaño, ¿qué más hay? Pleitos, ¿qué más hay? Malicia, sí, ¿qué más hay? Envidia, enojo, ¿no es verdad? Pleitos, borracheras, orgías, impureza, ¿qué más? Teniendo la apariencia de religiosidad, también es la característica de la bestia. No salta eso. Si tenemos la apariencia solamente, estamos, ¿cómo dice? Estamos engañando. Y también es la característica de la bestia. Y la característica del cordero, ¿qué son? Paciencia,
perseverancia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fieldad, mansedumbre. Ahora mira, antes que llegue la parte final, en esta mañana, yo quiero decir eso sí, para que nadie empiece a ver a otras personas. Porque muchas veces cuando leemos la lista de las características de la bestia, características, pensamos a un hermano o una hermana. ¿No es verdad? Y muchos dicen, ojalá si tal persona estaba aquí. Yo lo había escuchado. Pero, ¿con quién Dios está hablando? Con nosotros mismos, ¿no es verdad? O sea, no hay que ver al hermano a tu lado. Y hay gente que dice, amén, para hablar la atención del otro. Para decir, tú has leído, te has escuchado. No, Dios está hablando contigo. ¿No es verdad? Apariencia de religiosidad es la característica de la bestia. Ok. Entonces Pablo dice sí. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Pero ahora mira lo que dice. Somos transformados de gloria en gloria. En la misma que imagen. Como por el Espíritu del Señor. O sea, mis hermanos, podemos, cree la palabra de Dios, podemos ser transformados. Yo no voy a leer todo eso, pero la parte roja solamente. Dice, por el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Pausa. Ahora tú dices, pero ¿cómo el plan de salvación tiene un propósito más amplio de simplemente salvar al hombre? Siempre yo he creído que Jesús ha muerto en la cruz y esa es la cosa más grande que hay. Pero sigue leyendo. Dice, Cristo no vino a la tierra solo por ese motivo. ¿Para qué motivo más que hay en la mente de Jesús? No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo actasen la ley de Dios como debe ser actada, sino vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo, dice hermana G. de White. O sea, hay más allá. Por eso Moisés, cuando el pueblo pecó, y Dios dice, bueno, yo voy a terminar con ese pueblo, ¿qué ha dicho Moisés? Borra mi nombre, ¿no es verdad? De tu libro de vida. Porque si tú vas a matar a ese pueblo, entonces borra mi nombre. Eso era un líder verdadero, que preocupaba por los miembros, como hubo en el sentir de Cristo. Cristo Jesús, en Juan 9:6, dicho a los suyos, lo vino, y yo lo cuidaba. Juan capítulo 17, léelo en la casa, la oración de Jesús. ¿No es verdad? O sea, Jesús, Moisés no era egoísta. Yo salvo solo yo. No, él estaba cuidando a los demás. Tú estás cuidando, yo estoy cuidando a los demás. La única manera, dice hermana G. de White, en que el hombre puede elevarse es recibiendo la justicia de Cristo. Ahora mira la parte azul. Somos individualmente perfeccionados por la contemplación de ¿qué? De la imagen de Cristo. Mira lo que sigue diciendo. Al contemplar, nos cambiamos en la misma semejanza de gloria en gloria. Como dice Pablo aquí, somos transformados en gloria, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y aquí hermano va y lo confirma años después, diciendo la misma cosa. Nos convertimos en hijos y hijas de Dios iguales a los ángeles. ¿Dónde? ¿En el cielo? Aquí en la tierra. Es nuestro privilegio estar completos en aquel que es nuestro poder, nuestra pureza. ¿Tú ves la justicia de Cristo manifestada en nosotros? Por eso, hermano, White dice, antes que Jesús pueda venir, antes que Jesús venga, o mejor dicho, la justicia de Cristo tiene que ser predicado de punta a punta para que Jesús pueda venir.
Por eso Pablo dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Hacer qué? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblamiento. Ahora yo voy a seguir para recapitular. Recordamos la cuestión de Jacob. ¿No es verdad? Jacob estaba temblando. ¿Por qué razón? Él sabía que ¿quién estaba viendo? Esaú. ¿Junto con quién? Con sus soldados. O sea, Jacob era indefenso. Sí. Porque él no tiene tropa. Solamente un par de mujeres y niños. ¿No es verdad? O sea, era indefenso. Sabía que viene Esaú, su hermano. Pero ¿por qué él tenía miedo? Porque en el pasado engañó a su hermano. Por medio de engaño, él obtuvo, ¿qué? La primogenitura. Ok, ahora por esa razón, Jacob estaba temblando porque dice, ay, cuando viene Esaú, yo soy muerto, yo soy frito, ¿no es verdad? Paloma muerto, ¿no es verdad? Ok, mira lo que dice hermana que de White, en el libro de Patriarcas y Profetas. La experiencia de Jacob durante esa noche de lucha y angustia representa ¿qué? La prueba a través de la cual el pueblo de Dios debe, ¿no? Debe pasar justo antes de la segunda venida de Jesús. O sea, cuando Esaú estaba viendo eso, mira, dice hermano Ellen White, nosotros también tiene que pasar, ¿por qué? Por la misma experiencia que tuvo Jacob. ¿Y qué comienza Jacob a hacer cuando su hermano estaba viniendo? A orar. Recordamos el título que dice la lucha de Jacob, ¿no es verdad? Y él empieza a orar. ¿Y qué estaba orando? Para que Esaú quede afuera, que no viene. ¿Cuál era su oración? Por el pecado de quién? De él. Y también porque él sabe que es un engañador. Ahora, un engañador puede entrar en el cielo. Alguien que tiene las características de la bestia puede entrar en el cielo, aunque tiene el nombre adventista, aunque dice que guarda el sábado, no puede entrar. Por eso aquí abajo tenemos que tener características del cordero. Por eso cuando Jacob vio su condición, él dice, no, yo tengo las características de la bestia. Viene el peligro, estoy viendo de lejos, Esaú viniendo, iglesia y Estado ya unido, está viniendo contra nosotros. La ley dominical ya está puesta ahí, está viniendo sobre mí, sobre cada uno de nosotros. ¿Qué debe hacer a nosotros? Caer en la misma lucha que tenía Jacob, orando para que Dios nos limpie de qué? Del pecado, ¿no es verdad? Y mientras Dios nos está limpiando, ¿qué Él más está haciendo? Transformándonos a qué? A su imagen y a su semejanza. Ahora la pregunta es, ¿cuál era el nombre de ese patriarca? Jacob. ¿Qué significa Jacob? Engañador. ¿Un engañador puede entrar en el cielo? No. O sea, el ángel, ¿qué tenía que hacer entonces? Cambiar su nombre. O sea, el nombre representa ¿qué? Carácter. O sea, el carácter tiene que ser transformado antes que pueda ser arrebatado. Ahora cambió el nombre en ¿qué? ¿Qué significa Israel? Luchó y venció. Vamos conmigo en Apocalipsis 3:21 para llevar esto a una clausura. Apocalipsis 3:21, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Estaba en nuestra lección, como yo creo 2 semanas pasadas. Ajá. Muy bien. Yo he escuchado aquí y allá. Dale duro, mis hermanos. ¿Qué dice Apocalipsis 3:21? Hermano, léelo para salir. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ok, o sea, si no tenemos una transformación de carácter, no podemos ser vencedores. ¿No es verdad? O sea, el tiempo viene cuando nuestro nombre va a pasar en el juicio. ¿Y cuál nombre pasa en el juicio?
el nombre de antes que yo era cristiano y todavía soy lo mismo, a un nombre nuevo. ¿Tú sabes que la Biblia dice que vamos a enseñar nombres nuevos? Como a Jacob, Israel, vencedor. Apocalipsis 13:21, los que vencen. Da derecho a heredar o a sentar junto con mi Padre al trono. Mira lo que dice la hermana White. Cuán poco saben lo que es luchar con Dios, es hacer que el alma sea arrastrada con intensidad del deseo hasta que cada poder está en el tramo. Mira, ese ser tuvo que transformar Jacob su carácter. ¿Tú sabes por qué? Porque él luchó, él pidió, él clamó: Señor, transfórmame a tu imagen. Yo quiero ser cambiado, no solamente porque mi hermano viene y me va a matar, porque yo sé que yo tengo las características de la bestia, y ahora sí, todo el tiempo apariencia de religiosidad, pero ahora, Señor, ayúdame en esa lucha de ser transformado en las características del Cordero. Dios llamó a Job varón perfecto, temeroso de Jehová. ¿Quién era Job? Hombre como nosotros, pero Dios lo llamó varón perfecto. Daniel, amado de Dios. Daniel capítulo 9. Enoc era perfecto, era arrebatado, ser humano como nosotros. Elías trasladado. Moisés resucitado. Ser humanos como nosotros. ¿Y qué de mí? La pregunta viene esta mañana. ¿Qué de mí? Señor, yo también quiero ser transformado. Yo también quiero tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Mis hermanos, cuando Jesús habla, tenemos que ser quebrantados. ¿No es verdad? No hay quienes más que otros aquí. Yo sé, y yo también, mis hermanos, déjenme decirlo clarito. Yo también veo muchas veces que yo tengo apariencia. ¿No es verdad? Y tú también sabes que tú también tienes apariencia de piedad, de religiosidad, cuando en verdad tú no eres un cristiano, hijo de Dios. ¿No es verdad? Solamente tú tienes el nombre adventista del séptimo día. Y la Biblia dice, Juan 4:22, que ustedes adoran lo que no conocen. Pero el Padre, versículo 26, dice que anda buscando adoradores verdaderos. Y un adorador verdadero humilla a sí mismo. Él tiene amor. Él cuida a su hermano. Él no anda hablando sobre el otro. Él cuida para que todo sea salvo un día. ¿Qué hay de mí? ¿Qué de mí en esta mañana? ¿No es verdad? Cristo quiere transformarnos, mis hermanos. ¿Cuál de los dos quiere representar hoy? ¿Cuál de los dos? Contesta en tu corazón. Señor, yo tengo las características de la bestia y ahora yo quiero la característica del Cordero. ¿Cuál tú quieres representar hoy en adelante? Y hermana White dice bien claro, no espera cuando tú estás en la cama de muerte para pedir ayuda. Él dice, eso no. Me recordaron por la fuerza al arrepentimiento en el lecho de muerto. Mira lo que dice. Algunos que sirven a sí mismo y a Satanás toda su vida. Cuando la enfermedad los domina y una terrible incertidumbre está ante ellos, manifiesta dolor por el pecado. Tal vez dice que están dispuestos a morir y sus amigos se hacen creer que han sido verdaderamente convertidos y preparados para el cielo, pero si recuperan serían tan rebeldes como siempre. O sea, Dios no está hablando, mis hermanos. Por eso vamos a terminar con estos dos versículos. Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de quién. De mí, no del pastor, en primer lugar. No de mí, Steven, sino de Jesús. Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿De quién tenemos que aprender en esta mañana?
de Jesús. Y por eso Pablo ha dicho, todo vamos a leerlo. Filipenses 2:5. También en Cristo Jesús. Y entonces Apocalipsis 18, versículo 1 puede completar en tu vida, que tú puedes iluminar la tierra con su gloria. La gloria perfecta es el carácter de Jesús manifestando, reproducido perfectamente entre mi vida y tu vida. Hoy en esta mañana tú has sentido que Dios te ha hablado. Dios te ha mostrado, tú has visto dónde estás, sea en la característica de la bestia o del cordero. Vamos a levantar y así vamos a cantar en esta mañana. Sandra, el disco de PowerPoint, a ver PowerPoint back. Sí. Vamos a levantar todo y vamos a alabar a Dios como los 24 ancianos alabaron a Dios en el cielo cuando Jesús subió. Vamos a cantar, transfórmame a tu imagen. Yo quiero escuchar todas las voces en esta mañana pidiendo, Señor, con ángel y cielo, transfórmame. Hoy pido en oración que perdones mi tibieza, pues quiero de corazón consagrarme a ti, Señor. Renuévame, Señor, inspírame valor, transfórmame a tu imagen, renuévame, Señor. A otros quiero llevar tu mensaje de esperanza, viviendo para servir, compartiendo tu amor. Renuévame, Señor, inspírame valor, transfórmame a tu imagen, renuévame, Señor. Yo quiero llamar a la hermana Didi para que haga una oración. ¿No está? Ok, entonces César, que es el primer anciano, o sea, así que él nos puede elevar en esta mañana en oración de acuerdo con lo que hemos estudiado. Amén. Para expresar estos pensamientos y esperamos, oh Señor, que podamos ser transformados. Amén. Sabemos que nosotros mismos no podemos transformar, Amén. pero no podemos ante tu presencia, a tus pies, para que tú nos transformes y así, oh Dios, podamos vivir una vida que podamos glorificarte, Amén. que podamos honrarte y que muchas personas que tienen su vista sobre nosotros puedan reconocer que realmente Amén. Jesús está en nosotros. Amén. Que Gracias. aquí, oh Dios, podamos reconocer quién soy yo. Amén. Y luego de eso, Padre, ponernos a tus pies y transfórmanos Amén. conforme a tu imagen, transfórmanos, Señor, conforme a tu corazón. Amén. Bendice a cada persona aquí presente y también a sus familiares donde quiera que estén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano César, por elevarnos en oración.